el boss Toilet es acusado de traición y pagará su condena. Por otro lado, nuestra poderosa cámara araña regresó oro, ¿y cuánto duró en batalla? Nada. ¿Qué? Mejor dicho, este capítulo estuvo lleno de acción hasta los huevos. El Astro Toilet está persiguiendo al boss Toilet para que pague su condena por lo que ha hecho, y en este video te mostraré lo que nos dice su diálogo, como también el inicio de la fase de soldados híbridos Toilet, pero a excepción de los híbridos Toilet que hemos visto, estos no están hechos de cameraman, sino de personas reales, y aquí te lo muestro. Y una de las grandes dudas sobre lo que dijo el Astro Toilet y de lo que están guardando los Toilet en estos dos contenedores que llevan, porque ya no solo son uno, sino que también en este capítulo se revela que es lo que están guardando, pero como te digo, quédate hasta el final que este video está lleno de híbridos Toilet hasta los huevos. Comandante, nadie se escapa de la justicia, pero esto pasó mucho antes de que llegara el boss Toilet y la cámara araña cayera por querer enfrentarse contra Severo Papucho. En realidad, todo comenzó aquí, viendo nuevamente lo que le pasó al cameraman con Destapabaños. Aquí comienza esta historia que demoró en llegar casi un mes, y es que después de que el titán chiquito perdiera su conexión de este mundo, nos encontramos desde la vista de un cameraman que apenas lo vimos, nos recuerda a la última vez que lo vimos en Skibidi Toilet 54 y al fin lo volvemos a tener, cumpliendo la entrevista de DaFuckBomb donde nos comentó que volveríamos a ver personajes antiguos, y aquí está, observando como sus compañeros están valiendo ver. Mientras un policía híbrido se asoma a disparar unos misiles, le dispara al híbrido, pero al voltear inmediatamente se le lanza otro híbrido Toilet al ataque con dos sierras, pero Chan lo lanza con un puño y lo acaba con su láser. Después de eso nos ataca un Toilet más y otro híbrido Toilet se nos lanza nuevamente para querernos atacar con sus sierras, y esta vez nos logra hacer daño, pero el cámara robot activa su brazo y lo acaba haciéndole un test de inteligencia para después acabarlo, y volvemos a voltear y otro híbrido Toilet nos quiere acabar con sus sierras. Güey, no pasó ni un minuto, güey. O sea, no mames, espérate. Continuamos luchando a toda potencia, observando como una gran horda de Toilet vienen a atacarnos. Cuando volteamos, el híbrido policía está acabando con dos cameramen y se aproxima a acabar con nosotros. Nosotros respondemos en defensa, pero él despliega un escudo bien mamón y nos ataca con su arma, nos daña un brazo y la pantalla, y justo cuando nos iba a dar el golpe final, lo atacan con una bola de energía donde no sabemos de quién es. Por un momento pensé que era de algún titano, de un personaje nuevo por la cara de miedo que hizo el Toilet, pero cuando observamos es nuestra poderosa araña cámara que llega y acaba con el híbrido Toilet fácilmente. Pero en eso, un Toilet General Tanque hace su aparición bien confiando con cientos de mejoras, y nos lanza unos misiles que derriban a la araña cámara. ¿Y moriste? Por desgracia, sí. Pero en eso la araña cámara sale del humo bien potente, y recarga un Kamehameha para atacar a este Toilet General y lo acaba con esta gran bola de energía. Después de esto le hacemos el pulgar arriba, y es que a todos nos llena de alegría ver a este personaje de nuevo, después de tanto tiempo sin verlo en acción, y pensando que iba a quedar en el olvido para siempre, pero no, aparece de la forma más épica posible entrando en acción, mostrándonos un estilo mucho más robusto e intimidante, pero conservando su araña pequeñita interior. Una vez que controlamos la situación, comenzamos a caminar con nuestra prótesis robótica y nos aparece un Toilet helicóptero, pero de una vez la araña cámara lo deriva, y es que, a ver, díganme ustedes un solo capítulo donde los helicópteros Toilet hayan salido con vida, o por lo menos uno donde no aparezcan y ya estén valiendo madre. Así que la próxima vez que veamos un Toilet helicóptero en un spoiler, no hay de qué preocuparse porque de seguro vamos ganando. Continuamos caminando y le lanzamos un papel higiénico, digo, una granada Toilet a un Toilet, y nos dirigimos para terminar de una vez con el híbrido policía. Vemos su arma y decidimos cogerla, y cuando estamos a punto de terminar con él, escuchamos un sonido y explosiones a lo lejos y vemos que el boss Toilet se aproxima rápidamente con su tropa de Toilet, que lo acompañan, y no solo un contenedor, sino dos contenedores que salieron de la base y que nos esconde un secreto que en este capítulo se confirma que es lo que guardan, y más adelante te lo mostraré. Continuamos viendo y el boss Toilet llega de forma muy imponente, y antes de atacarnos, él nos hace un gesto con sus cejas como lo hizo la vez anterior.
comienza a destruir todo y nuestra araña cámara se lanza a atacarlo sin pensarlo, pero bueno, la araña no es suficiente para derribar a este boss toilet, pero lo que sí le pudo hacer daño, fue esa gran bola de energía que lanzó al final, que obligó al boss toilet a activar su escudo para después, acabarla con sus 3 rayos. Bueno, lo intentamos. En eso nuestro robot comienza a botar chispas y el cameraman científico, que es el mismo científico que salió en Skibidi Toilet 54 y que habíamos dicho toda la comunidad, que este robot era como una prótesis porque este científico había perdido la mitad de su bello cuerpo gracias al ataque del Toilet Sierra, en Skibidi Toilet 48, pero que sorprendentemente sale corriendo de la nada antes que este robot explote, por lo que me hace dudar y pensar que estos dos científicos pueden que no sean los mismos y se traten de otros distintos, pero ¿tú qué opinas si este personaje se trata de nuestro viejo robot? Continuamos y presten mucha atención porque aquí se revela uno de los 2 contenidos que van en estas cajas, y es que si escuchamos con atención cuando aparece la tropa del boss toilet, escuchamos el sonido del toilet Michael Jackson que habíamos visto anteriormente, pero si observamos de cerca la tropa, no vemos por ningún lado a este toilet volar, pero si escuchamos el sonido de él. Por lo que nos indicaría que una de las teorías que muchos de ustedes dijeron sobre el contenido de las cajas se cumplió, y uno de los 2 contenidos se trata del toilet Michael Jackson. Por lo mismo que les dije, se escucha su sonido, pero no lo vemos por ningún lado, así que el toilet Michael va adentro en una de las 2 cajas. Continuando con el capítulo, después de tremenda revelación, vemos que el toilet ingeniero se le acerca y le dice algunas cosas al boss toilet, que por lo que puedo deducir, le está preguntando hacia dónde vayan eso. El astro toilet hace su aparición repentina ante todos, acabando con el toilet ingeniero y le dice unas palabras al boss toilet que traducidas al español significa: ¿sabes las consecuencias de tus actos, comandante? Nadie escapa ante la justicia, y después de esto, el boss toilet se prepara para pelear de forma decidida y segura, y también, vemos como en su cuerpo de toilet comienza a armar y a moverse una cantidad de piezas, como si se fuera a transformar o a sacar la mejor chetada de todo Skibidi Toilet. Y finalmente, la parte 1 acaba, pero, ¿cuál es la traición que hizo el boss toilet y cuál será su castigo? Bueno, sabemos que el castigo del boss toilet será una papeada monumental, claro, si es que el astro toilet le gana, porque sabemos bien que DaFutBon nos dijo que aún todas las mejoras del boss toilet no han sido reveladas, por lo que no podemos saber aún si el boss toilet cuenta con mejoras capaces de derrotar al astro toilet, por lo que la pelea está muy reñida entre los dos y a ciencia cierta no sabemos quién ganará, aunque la balanza esté del lado del astro toilet. Lo segundo, es que al decirle comandante al boss toilet, nos da a entender que él no es el líder de los toilet, nunca lo ha sido durante toda esta batalla y ahora el astro toilet lo confirma, por lo que seguramente, el boss toilet ya estaba siendo perseguido por la justicia y el primer ataque que vemos en Skibidi Toilet 60, fue el primer intento de que pague su traición, pero ¿qué traición? Una de las teorías que más ronda entre la comunidad, es que la traición trata de la pérdida del titán Spikerman que le dio ventajas a la alianza, y esto lo explicaría después que vemos que quieren acabar con él en Skibidi Toilet 60, y la otra teoría, es que, el toilet que podía volar y lanzar rayos por sus ojos sin tener mejoras como otros toilet, era el líder de los toilet, y que el boss toilet lo traicionó para quedarse con el liderato de los toilet, y que al no ayudarlo o enviar refuerzos con él, este terminó cayendo fácilmente a manos de la alianza, y es que este toilet se relaciona con el líder de los toilet, porque este toilet volaba y lanzaba rayos sin la ayuda de ningún dispositivo a diferencia de los toilet de ahora, pero el origen de la traición que cometió el boss toilet y desde cuándo la cometió, lo veremos con mayor detalles y pruebas en el siguiente video, así que le mando un saludo para Fran Programmer y para Walter Aguirre y para Alejandro Miranda, nos vemos.